Imagínate por un momento vivir en un tiempo donde tu país está bajo el yugo de una potencia extranjera, donde tu gente, tu cultura y tu libertad son controladas por un imperio lejano. ¿Cómo te sentirías? Esa era la realidad para los judíos en el primer siglo, cuando vivían bajo la ocupación del Imperio Romano. En ese contexto, surgieron figuras que, lejos de ser héroes, se convirtieron en villanos a los ojos del pueblo, los publicanos. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos personajes tan despreciados? Los publicanos no eran solo recaudadores de impuestos, eran colaboradores del Imperio Romano. Su tarea principal era recolectar el tributo que el imperio exigía, y, lo peor de todo, lo hacían de una manera que muchos consideraban injusta. No se limitaban a cobrar la cantidad justa, solían aprovechar su posición para enriquecerse, exigiendo más de lo debido, extorsionando a su propio pueblo. Y es que, aunque estaban trabajando dentro de un sistema, lo que hacían no era solo recolectar impuestos, era, en muchos casos, robar a los suyos. ¿Te imaginas cómo se sentiría un judío al ver a uno de los suyos colaborar con los romanos? Los publicanos no solo eran personas que cobraban impuestos, sino que se asociaban con la opresión de su propio pueblo. Para los judíos, un publicano no solo era un traidor, sino también un hombre impuro. De hecho, era tan despreciado que no podía participar en la vida religiosa de la comunidad, ni acceder a la sinagoga. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo alguien que es tan vil y rechazado por todos podría tener algo que ver con la historia de Jesús? Es esta pregunta la que nos lleva a explorar cómo los publicanos, a pesar de su desprestigio, se convirtieron en personajes claves dentro de la narrativa de la redención. Esta historia no solo trata de un grupo de personas marginadas, sino que revela algo mucho más grande: el poder transformador de la misericordia divina, que no hace distinciones entre los buenos y los malos, sino que llama a todos a la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Te atreves a descubrir cómo estos enemigos del pueblo encontraron un camino hacia la redención? Sigue conmigo, porque lo que viene es sorprendente. Para entender por qué los publicanos eran tan despreciados, es fundamental sumergirse en el contexto de la Judea del siglo I. En ese entonces, los judíos no vivían en libertad. Estaban bajo el control del Imperio Romano, un imperio que dominaba gran parte del mundo conocido. Las tierras de Israel, históricamente un reino con una cultura y una fe profundamente arraigadas, se veían ahora oprimidas por una potencia extranjera. Los romanos no solo imponían su autoridad política, sino también una pesada carga económica a través de los impuestos. La situación era aún más dolorosa para el pueblo judío porque las autoridades romanas no solo controlaban las finanzas, sino que también socavaban la autonomía religiosa de los judíos. El templo de Jerusalén, el centro espiritual de su fe, estaba bajo vigilancia romana, y sus líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, intentaban mantener una semblanza de autoridad, pero no podían hacer mucho frente al dominio imperial. En este contexto, la figura del publicano se convierte en uno de los personajes más odiados. Estos hombres no eran solo empleados del Imperio Romano, sino que eran judíos que colaboraban con los romanos para recaudar impuestos del mismo pueblo al que pertenecían. Este rol los hacía sentir como una traición viviente para sus compatriotas. No solo eran un recordatorio constante del dominio romano, sino que su labor estaba marcada por la extorsión. Además, el hecho de que los publicanos recaudaran más dinero del necesario para su propio beneficio aumentaba el odio hacia ellos. En muchas ocasiones, el abuso de poder y la codicia eran la norma entre los recaudadores de impuestos, lo que los convertía en los villanos de la sociedad judía. Y aquí surge una paradoja: estos hombres, rechazados por todos, marginados y odiados, se encontraban en una posición que los hacía esenciales para el imperio. Pero, ¿qué significaba ser un publicano en una sociedad que valoraba tanto la justicia y la rectitud moral? ¿Y cómo podían estos hombres, que habían construido sus vidas sobre la base de la traición y el engaño, encontrar algo de esperanza en un mundo tan oscuro? La respuesta a estas preguntas nos lleva a un giro inesperado en la historia, uno que cambiaría no solo la vida de los publicanos, sino también la de todos aquellos que los despreciaban. ¿Qué haría Jesús con estos hombres, cuyas vidas estaban tan profundamente marcadas por el pecado y la corrupción? Eso es lo que veremos en el siguiente capítulo de esta historia. Para comprender por qué los publicanos eran tan despreciados, es esencial entender bien qué significaba ser un publicano en la época de Jesús. En esencia, los publicanos eran recaudadores de impuestos, pero su trabajo iba mucho más allá de simplemente cobrar dinero para el Imperio Romano. La manera en que realizaban su labor y las consecuencias de su posición los convertían en figuras profundamente impopulares. Un publicano no solo debía recolectar los impuestos establecidos por los romanos, sino que tenía un cierto margen de flexibilidad en la cantidad que podía cobrar.
Esto les daba una ventaja considerable, pues podían exigir más de lo que la ley romana requería, quedándose con la diferencia para sí mismos. Este tipo de extorsión y abuso de poder se convirtió en una de las principales razones por las cuales los publicanos eran odiados y despreciados. La estructura del sistema fiscal romano era complicada. Había impuestos sobre la tierra, sobre las personas y sobre las mercancías que transitaban de un lugar a otro. Los publicanos generalmente compraban contratos para ser los encargados de recaudar estos impuestos en áreas específicas. El sistema estaba diseñado para ser eficiente, pero también permitía abusos. Así que, si un publicano estaba a cargo de una región, no solo cobraba el impuesto regular, sino que podía agregar su propio margen, enriqueciendo así su bolsillo a costa del pueblo. Lo más interesante es que los publicanos no solo eran mal vistos por el pueblo, sino que también se consideraban impuros desde el punto de vista religioso. Según la ley judía, los publicanos estaban contaminados por su asociación con los romanos y por su trabajo en la recaudación de dinero de manera, en muchos casos, deshonesta. No podían participar en las actividades religiosas, y ser un publicano los excluía de la sinagoga y de las celebraciones espirituales. Esto les colocaba en una categoría social similar a la de los pecadores y las prostitutas, aquellos a quienes se consideraba moralmente inferiores. Lo que más me llama la atención al pensar en los publicanos es cómo esta figura de traidor y pecador estaba, sin embargo, dispuesta a cambiar, a buscar algo más, algo que no podía encontrar en su vida de enriquecimiento fácil. ¿Qué impulsó a hombres como Mateo, Zaqueo y otros publicanos a cambiar su vida? ¿Qué sucedió para que, a pesar de su trabajo y su vida llena de corrupción, se atrevieran a escuchar una nueva voz, una voz que los llamaba no a continuar con su vida de siempre, sino a algo totalmente diferente? Eso es lo que veremos en la siguiente parte de esta historia, cuando descubrimos la relación única de los publicanos con Jesús. Es imposible entender la magnitud del desprecio hacia los publicanos sin profundizar en el impacto que tenían en la sociedad judía del siglo I. Estos hombres no solo eran vistos como traidores que se aliaban con los romanos, sino como símbolos de corrupción y moralidad deteriorada. En una sociedad profundamente religiosa y marcada por la ley mosaica, los publicanos no solo quebrantaban la ética social, sino también la espiritual. Los judíos, especialmente los líderes religiosos como los fariseos y saduceos, veían a los publicanos como seres impuros, personas que habían vendido su alma por dinero y poder. Su trabajo no solo implicaba servir a un imperio extranjero, sino que, al hacerlo, perpetuaban la opresión de su propio pueblo. Era una traición en toda regla, y eso los colocaba en una posición de rechazo absoluto dentro de la comunidad. Pero el desprecio iba más allá de su colaboración con el opresor romano. Muchos publicanos eran acusados de extorsionar a los mismos judíos que les pagaban los impuestos. El sistema de recaudación no estaba vigilado de cerca, y no era raro que los publicanos cobraran más de lo que realmente les correspondía, quedándose con la diferencia. Esto, claro, les permitió acumular grandes riquezas, pero también los convirtió en parias sociales. Para el pueblo, los publicanos no solo eran colaboradores del Imperio Romano, sino también ladrones que robaban a sus propios hermanos y hermanas. Este comportamiento era completamente opuesto a los valores que los judíos de la época, especialmente los fariseos, defendían. Para los fariseos, la justicia y la pureza espiritual eran fundamentales, y cualquier persona que violara esas normas era vista como un obstáculo para la santidad colectiva del pueblo. Los publicanos no solo estaban excluidos de la sinagoga, sino que ni siquiera eran considerados dignos de participar en las oraciones comunitarias. Eran los pecadores por excelencia, y su presencia era rechazada en la vida religiosa. Lo más impactante, sin embargo, es que a pesar de esta profunda aversión, no todos los publicanos se quedaban en su lugar, resignados a su destino de odio y marginación. Algunos, a pesar de la pobreza moral y social que su vida representaba, aún buscaban algo más. ¿Qué les motivaba a seguir adelante, incluso cuando todo a su alrededor parecía condenarlos? En ese contexto, una figura emergió que cambiaría todo: Jesús. La historia de los publicanos no solo se trata de traición, riqueza o corrupción. En realidad, es una historia de transformación y redención. ¿Cómo es que alguien que fue tan vil y despreciado puede encontrar una nueva oportunidad? Eso lo veremos en el próximo capítulo, cuando descubrimos la sorprendente relación entre los publicanos y Jesús, y cómo él rompió todas las barreras sociales y religiosas. En medio de un pueblo dividido, donde los publicanos eran vistos como los enemigos más bajos de la sociedad, Jesús llega con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los que lo rodeaban. Jesús no venía a reforzar el sistema social, ni a darle poder a los que ya lo tenían, sino a ofrecer algo mucho más profundo:
la misericordia de Dios. Una de las primeras veces que Jesús interactúa con un publicano, se convierte en un momento revelador. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, leemos que Jesús se encontraba caminando por las calles de Cafarnaúm cuando vio a Mateo, un publicano, sentado en su mesa de recaudación. Jesús no se apartó, no lo miró con desprecio, como habría hecho cualquier otro rabí de la época. Al contrario, le dijo, «Sígueme». Imagina lo que debió haber sentido Mateo en ese momento. No solo estaba siendo invitado a seguir a un hombre respetado, sino que, de alguna forma, era reconocido como digno de algo mucho mayor. Mateo, al igual que muchos otros publicanos, probablemente estaba acostumbrado a la soledad, al rechazo y a la humillación. Su vida estaba marcada por su ocupación, por su colaboración con el Imperio Romano y por las riquezas obtenidas a costa de su pueblo. ¿Pero qué vio Jesús en él? ¿Cómo pudo él mirar más allá de la etiqueta de traidor y ver a alguien capaz de cambiar? La respuesta está en el corazón de Jesús, que no veía a las personas según su pasado, sino según su potencial. Y no solo eso. Jesús no solo invitó a Mateo a seguirlo, sino que, como nos cuenta el Evangelio, fue a cenar a su casa, un gesto extremadamente significativo. En la cultura judía, comer con alguien era un acto de amistad, de acogida, de aceptación. ¿Cómo podían los fariseos y los líderes religiosos entender que alguien como Jesús, un hombre que predicaba la pureza y la santidad, decidiera compartir una mesa con los peores de la sociedad? Para ellos, esto era un escándalo. La reacción de los fariseos no se hizo esperar. ¿Por qué come con los publicanos y los pecadores?, preguntaron, escandalizados. Y es aquí donde Jesús hace una de las declaraciones más poderosas que jamás se hayan escuchado. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este encuentro no solo muestra la misericordia de Jesús, sino también un punto clave en su ministerio. Él no vino a salvar a los que ya se consideraban justos, sino a aquellos que eran rechazados, marginados y despreciados por la sociedad. Los publicanos, como Mateo, eran precisamente los enfermos que necesitaban ser sanados. Este acto de Jesús fue solo el comienzo. No solo invitó a Mateo a seguirle, sino que esa invitación se extendió a todos los publicanos, todos aquellos considerados impuros y perdidos. Jesús les ofreció la oportunidad de una vida nueva, de una restauración que nadie más estaba dispuesto a darles. ¿Y qué sucedió con Mateo? Se levantó, dejó todo lo que conocía, y siguió a Jesús. Este acto de fe y obediencia no solo cambió su vida, sino que abrió una puerta para muchos otros publicanos. En ese momento, Jesús no solo desafiaba las normas sociales y religiosas de su tiempo, sino que les mostraba a todos que la misericordia y el perdón de Dios no tienen límites, y que incluso los más despreciados pueden encontrar un propósito y una nueva vida en Él. En el próximo capítulo, veremos cómo esta invitación no solo cambia la vida de un publicano, sino que también impacta a aquellos que lo rodean, como Zaqueo, otro publicano que también experimentó la transformación de su vida gracias a Jesús. El encuentro de Jesús con los publicanos no solo sorprendió a los discípulos que lo seguían, sino que también generó una gran conmoción en el pueblo, y especialmente en los líderes religiosos. Para los fariseos, saduceos y demás figuras de autoridad de la época, la manera en que Jesús interactuaba con los publicanos era un escándalo absoluto. Estos líderes no podían comprender cómo un rabí, alguien que se presentaba como un líder espiritual y moral, se asociaba con aquellos que la sociedad consideraba los peores de todos, los publicanos. Imagina la escena, un grupo de publicanos, hombres con vidas manchadas por el robo y la traición, sentados en la misma mesa que Jesús, alguien que era visto como el representante de la pureza y la rectitud. Los fariseos, personas que se enorgullecían de su obediencia a la ley, se escandalizaban al ver que Jesús, en lugar de apartarse de estos pecadores, los llamaba a unirse a él. Ellos veían en esta acción no solo una violación de la ley de pureza, sino una amenaza directa a su propia autoridad. ¿Por qué come con los publicanos y los pecadores?, preguntaban entre ellos. Mateo 9:11. Para ellos, la idea de comer con un publicano era inconcebible, ya que ese acto de compartir una comida no solo simbolizaba aceptación, sino que, en su mentalidad, también significaba que uno estaba compartiendo la misma impureza que los publicanos. Comer con ellos era entrar en su mundo de pecado, traición y corrupción. Sin embargo, la respuesta de Jesús a estos murmullos fue clara y desafiante. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Con estas palabras, Jesús estaba rompiendo con las normas establecidas. No solo estaba diciendo que la salvación no era solo para los justos,
sino que, al contrario, su misión era precisamente para aquellos que más necesitaban de ella: los marginados, los rechazados, los considerados pecadores por la sociedad. El escándalo de los fariseos y saduceos no se limitaba a un simple desacuerdo religioso. Esta acción de Jesús desafiaba las estructuras sociales de su tiempo. Los publicanos, por ser traidores al pueblo, eran vistos como impurificados y, por lo tanto, no tenían cabida en las enseñanzas religiosas de la época. Al asociarse con ellos, Jesús no solo estaba desafiando las normas sociales, sino también las tradiciones religiosas que dictaban quién era digno de la misericordia de Dios. Este acto de inclusión no solo alteró la percepción de los publicanos, sino que también desató una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza del amor y la gracia de Dios. Mientras los fariseos pensaban que el reino de Dios era solo para los justos, Jesús les mostró que el reino de Dios es para aquellos que, aunque despreciados, están dispuestos a arrepentirse y buscar la redención. Este fue un primer paso en la redefinición de lo que significaba ser parte del reino de Dios. Jesús no solo mostró su misericordia a los publicanos, sino que, al hacerlo, también desafió las estructuras de poder y control de la sociedad religiosa. Esto marcó un punto de inflexión en la forma en que se entendía la gracia de Dios. No se limita a los que cumplen las reglas, sino que se extiende a los que más lo necesitan. A pesar de las críticas, el mensaje de Jesús continuó llegando a los corazones de los más necesitados. ¿Cómo se vería el impacto de este mensaje en otros publicanos, como Zaqueo, que ya comenzaba a preguntarse si era posible para él también encontrar perdón y aceptación? La historia de Zaqueo nos ofrece una respuesta sorprendente, una historia de transformación que nos muestra cómo la misericordia de Jesús puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Si alguna vez hubo un ejemplo claro de cómo la misericordia de Jesús puede transformar a una persona, esa fue la historia de Zaqueo, un publicano que, al igual que Mateo, vivió una vida llena de desprecio y marginación. Pero lo que ocurrió en su vida fue nada menos que un milagro de redención. La historia de Zaqueo se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y comienza con una escena que podría parecer simple, pero tiene una profundidad sorprendente. Zaqueo, un hombre rico, se encuentra en una situación que muchos de nosotros conoceríamos como desesperante. Aunque era rico, su riqueza venía de prácticas dudosas. Como jefe de los publicanos en Jericó, él recolectaba impuestos para el Imperio Romano y, como muchos de sus compañeros, probablemente se aprovechaba de su posición para enriquecerse a costa del pueblo. Para Zaqueo, el dinero lo era todo, pero, al mismo tiempo, lo había convertido en una figura despreciada por todos. Zaqueo era consciente de su reputación, pero había algo en su interior que lo impulsaba a buscar algo más. Ese algo, ese anhelo de algo diferente, lo llevó a escuchar sobre Jesús. Cuando Jesús pasó por Jericó, Zaqueo decidió hacer lo impensable. Se subió a un árbol para ver a Jesús. Imagínate por un momento la escena: un hombre rico, un jefe de los publicanos, subiendo a un árbol porque no podía ver al maestro por encima de la multitud. Este gesto, aunque parecía algo trivial, revelaba mucho sobre el corazón de Zaqueo. Él sabía que había algo en Jesús que valía la pena, algo que sus riquezas y su posición no podían ofrecerle. Jesús, al ver a Zaqueo en el árbol, no solo lo miró desde la distancia, lo llamó por su nombre: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Este momento es crucial, porque no solo muestra la voluntad de Jesús de acercarse a Zaqueo, sino también el reconocimiento de su necesidad. Jesús no solo vio a un hombre rico y corrupto, sino a un hombre que, aunque estaba perdido, tenía la capacidad de cambiar. Jesús no le pidió a Zaqueo que justificara su vida o sus acciones, lo invitó a una nueva vida, una vida transformada por la gracia. Este llamado a la casa de Zaqueo fue un acto de misericordia y aceptación que alteró la vida del publicano por completo. En cuanto Zaqueo recibió a Jesús en su casa, su corazón comenzó a cambiar. La gente, como era de esperar, murmuró: ha entrado a posarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, en un acto de genuino arrepentimiento, se levantó y declaró públicamente: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Este no era solo un acto de restitución, sino una clara señal de su transformación interna. Zaqueo había encontrado algo mucho más valioso que las riquezas que había acumulado a lo largo de su vida. La respuesta de Jesús a este arrepentimiento fue clara: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo, el publicano, el hombre despreciado y visto como un traidor, había experimentado la gracia de Dios de manera radical. Ya no era el hombre corrupto que extorsionaba a su pueblo, sino alguien que había experimentado una profunda conversión y ahora vivía conforme a los principios del reino de Dios.
Este relato de Zaqueo no es solo una historia de un hombre que pasó de ser un paria a un seguidor de Jesús. Es un testimonio de lo que puede hacer la gracia de Dios en la vida de cualquier persona, sin importar cuán lejos haya caído. Jesús no solo transformó a Zaqueo, sino que mostró al mundo que incluso los más perdidos tienen un lugar en su reino. Zaqueo pasó de ser un símbolo de corrupción a un ejemplo de arrepentimiento y restauración. La transformación de Zaqueo nos deja una lección importante. Nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Y si Dios pudo transformar a alguien como Zaqueo, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? El ejemplo de Zaqueo es solo uno de muchos publicanos que encontraron en Jesús no solo una oportunidad de perdón, sino también un camino hacia una nueva vida. Pero Zaqueo no fue el único. Otros publicanos también comenzaron a ver que, a través de Jesús, podían encontrar una nueva forma de vivir, una que no se basaba en la corrupción y el deshonor, sino en la justicia, la generosidad y el arrepentimiento. ¿Cómo seguiría Jesús desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo? Lo veremos en el siguiente capítulo, cuando exploramos cómo su mensaje siguió tocando los corazones de los más despreciados. Una de las enseñanzas más poderosas que Jesús dejó sobre la verdadera justicia y el arrepentimiento es la famosa parábola del fariseo y el publicano, que podemos encontrar en Lucas 18, 9-14. Esta parábola no solo refleja la visión de Jesús sobre el arrepentimiento y la humildad, sino que también ofrece una lección profunda sobre la verdadera naturaleza del corazón humano, especialmente en relación con el orgullo y la autosuficiencia. La parábola comienza con dos hombres que van al templo a orar, un fariseo, que era un líder religioso respetado, y un publicano, uno de esos hombres que generalmente eran excluidos de la comunidad religiosa por su trabajo. El fariseo, lleno de orgullo, se presenta ante Dios y comienza su oración no con humildad, sino con jactancia: «Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano». Este hombre se enorgullece de su rectitud, de sus buenas obras y de su estricta observancia de la ley. Al mirarse a sí mismo, no ve nada que necesite corregir. Se siente superior a los demás, incluidos aquellos que, como el publicano, viven vidas que él considera indignas. Por otro lado, el publicano no se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Se golpea el pecho y dice: «Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador». Su oración es simple, directa y llena de arrepentimiento genuino. A diferencia del fariseo, que se justifica por sus propias obras, el publicano se reconoce a sí mismo como un hombre necesitado de la gracia y el perdón de Dios. No hay orgullo ni autosuficiencia en sus palabras, solo un reconocimiento sincero de su pecado y la necesidad de la misericordia divina. Jesús, al concluir la parábola, da una enseñanza que debe haber dejado atónitos a sus oyentes. «Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Con esta afirmación, Jesús da un giro radical a lo que la sociedad judía de su tiempo creía sobre la justicia y la relación con Dios. En lugar de exaltar al religioso devoto que sigue la ley, Jesús pone como ejemplo al publicano, a aquel que se reconoce a sí mismo como pecador y se humilla ante Dios. Esta parábola no solo condena el orgullo del fariseo, sino que también nos ofrece una visión clara del tipo de corazón que Dios valora. No son las apariencias ni las buenas obras las que nos justifican ante Dios, sino una actitud de humildad y arrepentimiento. Jesús nos enseña que Dios no busca a aquellos que se creen justos por sus propios méritos, sino aquellos que, como el publicano, reconocen su fragilidad y su necesidad de su gracia. Lo más sorprendente de esta parábola es que Jesús, al elegir al publicano como el modelo a seguir, está invirtiendo la norma social de la época. Los publicanos eran considerados los peores de los pecadores, y la sociedad religiosa de entonces los veía como los últimos que podrían encontrar favor con Dios. Sin embargo, Jesús demuestra que la misericordia de Dios está disponible para todos, especialmente para aquellos que se arrepienten sinceramente. La lección para nosotros hoy es clara: el arrepentimiento genuino y la humildad son los caminos hacia la justificación ante Dios. Es fácil caer en la trampa del orgullo y la autosuficiencia, creyendo que nuestras buenas acciones nos hacen merecedores del favor divino. Pero Jesús nos recuerda que es solo a través de un corazón humilde y arrepentido que podemos experimentar la verdadera misericordia de Dios. En el siguiente capítulo, veremos cómo Jesús, con su compasión y su llamado a la humildad, continuó tocando los corazones de aquellos que más lo necesitaban, incluidos los publicanos, y cómo su mensaje de redención siguió desafiando las normas religiosas de su tiempo. El mensaje central de Jesús, especialmente hacia los publicanos, es la redención. A lo largo de su ministerio, Jesús dejó claro que no venía para salvar a los justos,
sino para ofrecer una oportunidad de transformación a los más necesitados de salvación. Los publicanos, a menudo vistos como los peores pecadores en la sociedad judía de la época, eran precisamente los que más necesitaban de esta misericordia. Pero el llamado de Jesús no era solo una invitación a un cambio superficial, era una invitación a una transformación profunda que tocaba lo más íntimo del ser humano. El llamado a la redención de los publicanos, al igual que con todos los que se sentían apartados de Dios, era un acto radical de inclusión. Jesús no les pidió que primero se purificaran de sus pecados para acercarse a Él. Al contrario, los invitó tal como eran, pecadores, marginados y despreciados por la sociedad. En lugar de rechazar a aquellos que otros consideraban indignos, Jesús los veía como personas que podían cambiar, que podían encontrar en Él un nuevo camino. Este llamado a la redención es lo que hizo que los publicanos respondieran. No solo fueron convocados a seguir a Jesús, sino que también se les ofreció una oportunidad para arrepentirse de sus malas acciones y comenzar una nueva vida. Este no era solo un acto de misericordia, era una llamada a la restauración. Los publicanos, al igual que Zaqueo y Mateo, no solo cambiaron de ocupación o de estilo de vida, pasaron de ser instrumentos de opresión y corrupción a ser testigos de la gracia que los transformaba. La historia de Zaqueo es el ejemplo perfecto de este llamado a la redención. Cuando Jesús se dirigió a su casa, no solo estaba aceptando a Zaqueo como era, sino que también estaba invitándolo a una vida nueva, una vida en la que las riquezas adquiridas por medios corruptos ya no tendrían valor. Zaqueo, al sentir la invitación a un nuevo comienzo, no dudó en devolver lo que había defraudado y en dar la mitad de sus bienes a los pobres. Este cambio de corazón no fue un esfuerzo superficial, fue una manifestación genuina del arrepentimiento y la transformación que ocurre cuando se experimenta la gracia de Dios. Jesús dejó claro que el arrepentimiento es el primer paso hacia la redención. No importa cuán lejos haya caído una persona, siempre hay un camino de regreso hacia la misericordia divina. Esta enseñanza es un desafío directo a la idea de que solo los justos son dignos del amor de Dios. En el reino de Jesús, la redención no se basa en el mérito, sino en la disposición a arrepentirse y seguir el camino de la gracia. Lo que Jesús hizo con los publicanos fue revolucionario, pero lo que hizo por todos nosotros sigue siendo lo mismo. Ofreció redención a aquellos que no la merecen, a los que la sociedad rechaza, a los que son considerados los peores, los más perdidos. Esta redención no es un simple perdón, es un cambio radical de vida, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta redención se extiende no solo a los publicanos, sino a todos los que buscan la misericordia de Dios. Veremos cómo Jesús rompió todas las barreras de exclusión, tocando la vida de los marginados y mostrando que, en su reino, no hay persona tan perdida que no pueda encontrar una nueva vida en él. La historia de los publicanos, con todos sus matices de desprecio, corrupción y redención, no solo tiene un significado profundo en su contexto histórico, sino que también ofrece lecciones poderosas para nuestra vida hoy. Al reflexionar sobre cómo Jesús interactuó con los publicanos y los convirtió en ejemplos de transformación, vemos que su mensaje de misericordia es atemporal. La historia de los publicanos nos habla de gracia y perdón, pero también de humildad y arrepentimiento. Primero, la lección más importante que nos deja esta historia es que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. A menudo, como seres humanos, tendemos a clasificar a las personas según sus errores, su pasado o su comportamiento. Sin embargo, Jesús desafía esta perspectiva. Los publicanos, quienes eran considerados traidores y corruptos, encontraron en él una oportunidad de transformación, de restauración y, finalmente, de perdón. Esta lección es particularmente relevante en un mundo donde es fácil etiquetar y rechazar a aquellos que consideramos pecadores o desviados. Jesús no ve a las personas según sus errores, Él ve su potencial para cambiar y ser restaurados. Además, la historia de los publicanos subraya la importancia de la humildad. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús dejó claro que el camino hacia la justificación no es a través del orgullo ni de las buenas obras aparentes, sino a través del reconocimiento sincero de nuestra necesidad de Él. Es fácil caer en la trampa de la autosuficiencia, pensando que nuestras acciones o logros nos hacen merecedores de algo. Pero Jesús nos recuerda que lo que realmente importa es un corazón humilde, dispuesto a reconocer sus fallos y a buscar la gracia divina con sinceridad. La historia de Zaqueo es otra lección clave. El arrepentimiento genuino lleva a la restauración. Zaqueo no solo cambió su actitud hacia el dinero, sino que hizo restitución. Su arrepentimiento fue seguido por un acto concreto de cambio, devolver lo que había defraudado y dar a los pobres. El arrepentimiento verdadero siempre trae consigo una transformación real en la vida de quien lo experimenta.
Nos invita a hacer lo mismo, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y, cuando sea posible, corregir el daño que hemos hecho. En un nivel más profundo, el llamado de Jesús a los publicanos es también una llamada a todos los que nos sentimos apartados de Dios o que sentimos que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Jesús vino para los perdidos, para los que se sienten alejados, para los que han caído en el pecado y la desesperación. Esta historia nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de regreso. Jesús no excluye a nadie, Él extiende su misericordia a todos, sin importar su pasado. Finalmente, la lección más poderosa que podemos aprender de los publicanos es que todos somos llamados a ser instrumentos de transformación. Jesús rompió las normas sociales y religiosas de su tiempo al acercarse a los más despreciados. De la misma manera, hoy estamos llamados a ser agentes de cambio, a ver a los demás con los ojos de misericordia, tal como Jesús lo hizo. Esta historia nos desafía a mirar más allá de las etiquetas sociales y a ofrecer la gracia y el perdón que hemos recibido a aquellos que más lo necesitan. La invitación de Jesús sigue siendo la misma: sígueme. No importa quiénes seamos o lo que hayamos hecho, Él nos invita a dejar atrás nuestras viejas vidas y seguirle. Este llamado a la redención es eterno, y la historia de los publicanos es solo una de las muchas historias de transformación que Jesús desea escribir en nuestras vidas. ¿Aceptamos ese llamado? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras viejas formas y abrazar la nueva vida que Él ofrece? Al final, la historia de los publicanos nos recuerda que la gracia de Dios no tiene límites, y que siempre hay esperanza para aquellos dispuestos a arrepentirse y seguir el camino de Jesús.